Buenos días a todos mis hermanos, un cordial saludo, que el Señor les guarde. Gracias por estar nuevamente por este medio, comunicando la palabra de nuestro Padre Celestial, llevando una vez más el mensaje de nuestro Dios a todas aquellas almas que están necesitadas de su palabra, a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, a todos aquellos que están sufriendo alguna situación adversa, o a todos aquellos que están celebrando un triunfo, un éxito, un logro. Bendiciones, enhorabuena. Aquellos que hoy cumplen años, aquellos que hoy están dando gracias a Dios por X o Y razón, que Dios les guarde y que Dios les fortalezca. Así es que un cordial saludo, que Dios me los bendiga, que Dios nos ayude. Vamos, hermanos, en esta mañana a gozarnos en el Señor, escuchando sus alabanzas, escuchando, hermanos, en este momento esos himnos que nos ayudan a meditar y reflexionar en la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a escuchar este himno que se titula Bendicen a Dios. Bendicen a Dios todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Cántame la alma, que tu nombre alabaré. Cántame la alma, que tu nombre yo honraré. Cántame la alma, mi vida te dedicaré. Cántame la alma, pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Dios te canta con una voz alabanza. Es el honor a ti. Dios te Gracias.
nuestro pueblo te ama, por eso te alabará. Has hallado y visto plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda la mancha de tu corazón eres limpia la sacrificada. Eres limpia la sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más bajo que la nieve eres limpia la sacrificada. Siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpia la sacrificada. Eres limpia la sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más bajo que la nieve eres limpia la sacrificada. Cristo hoy y poder acude a la cruz del Señor. El ángel que limpiará cero acude a ser sacrificada. La sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más bajo que la nieve es limpia la sacrificada. La sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpia la sangre de
hasta el fin, hasta que ancle puerto de amor. Por los siglos viva feliz, cerca, más cerca de mí, Salvador, cerca, más cerca de mí, Salvador. Así Señor, levanto mi alma, así Señor, levanto mi alma, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. No te acuerdes de mis pecados, no te acuerdes de mis pecados, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Protégeme, pues en ti confío, protégeme, pues en ti confío, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad, si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, dame el llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracias sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor.
Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Alzando mis manos a ti, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento, simplemente no sé lo que decir, y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me haces alzando mis manos a ti, alabando al Señor que me ama a mí. Ya estamos nuevamente en el aire, por radio, en internet, mensaje de amor para salvación, y ahora lo estamos haciendo en esta plataforma de Facebook. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Gracias, hermanos, a todos ustedes por estarnos sintonizando. Gracias también por los que nos estarán siguiendo en este momento a través de Facebook. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, vamos a edificarnos después de haber escuchado estas alabanzas tan hermosas, alabanzas para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Así es que antes de iniciar con el tema, quiero mencionar los nombres de las personas que nos han estado pidiendo oración. Y tenemos
el día de ayer que nos habló la hermana Nereida Guerra. Ella es de Cerro Azul, Veracruz. Nuestra hermana Nereida sufrió una embolia y tiene paralizado la mitad de su cuerpo. Tenemos también que nos pidió oración Leonardo Hernández. Leonardo Hernández presenta un problema de salud, es un joven de unos 25 años en adelante y pues tiene también un problema de salud que los doctores no han podido entender ni saber cuál es el origen de su mal. También estamos pidiendo por nuestro hermano Mario José Mendieta, que ayer estaba pidiendo que se orase por él, por su salud, por nuestro hermano Aldo, que había sufrido un accidente, por nuestra hermana Rosa Jiménez, por nuestra hermana Blanca Hinojos, por nuestra hermana Leticia Vaz, por nuestra hermana Nayeli, por nuestra hermana Anastasia Mucul, por el señor Ramiro, que está delicado de salud también, por nuestra hermana Bonnie Romero, por nuestra hermana o nuestra hermanita Valeria, por Sarita, por nuestra hermana Lisbeth y por nuestra hermana María Isabel. Son los nombres de las personas que nos han estado pidiendo también. También tengo aquí a nuestra hermana Lourdes Aracena, que también ha estado pidiendo oración por ella. Así es que si alguno de ustedes tiene peticiones de oraciones, bien las puede mandar. Vamos a orar por ellos. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, una vez más estamos delante de su presencia, Padre eterno, para alabarle y glorificarle, para aprender más de su palabra, para compartir el mensaje en esta mañana con todos mis hermanos, nuestros amigos que nos están sintonizando, aquellos que nos están mirando, Padre Celestial, en esta plataforma de Facebook. Gracias, Padre bendito, por esta oportunidad tan grande que usted nos da. Gracias por nuestras hermanas que están trabajando en difundir estos temas. Usted, Padre Celestial, les dará el justo pago a sus esfuerzos que ellos hacen por estar compartiendo estos mensajes, sea con ellas, sea con nuestros hermanos que están enfermos, sea con todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, por aquellos que están pasando por momentos angustiantes, por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos, Padre, que les hace falta el alimento, que de una u otra manera pueda ser suplido. Padre bendito, por aquellos que estaremos predicando en este día, llevando el mensaje de tu palabra, por aquellos, Padre, que están viajando para llevar el mensaje de tu palabra. Señor, sea con sus familias, con nuestras familias, Padre bendito, que siempre usted sea nuestra prioridad, que el trabajo que tenemos que hacer para usted, eterno Dios, lo hagamos de la mejor manera, con amor, con gozo, con regocijo, pero siempre basado en sus mandamientos. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta mañana gloriosa que usted nos regala, que sea de bendición para todos los que estamos unidos en este programa, que derrame siempre bendiciones en la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Padre Celestial, esperamos salir edificados en esta mañana. En Cristo Jesús, nuestro Rey, le damos la honra y la gloria. Amén. Muy bien, hermana Bonnie se ha unido, a Eduardo Natareno se ha unido, a Wilber Ortiz se ha unido, a Joel López. Nuestra hermana Bonnie dice: Dios le bendiga, hermana, muchísimas gracias. Un cordial saludo, hermanos, me siento muy contento, muy agradecido con cada uno de ustedes de que se unan a este programa para aprender más de la palabra de Dios. Se acaba de unir Carlos Castro, que Dios lo bendiga en donde quiera que él esté, que Dios le ayude juntamente con su familia. Un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos. Luego a repetir, me siento muy agradecido. Su hermano en Cristo, hermanos, nuestro hermano Joel López, él está en Quintana Roo, allá en Cancún, y nuestro hermano Joel Pérez está en Estados Unidos, que se acaba de unir a este programa. Gracias, hermano, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cordiales saludos. Entonces les decía, me siento muy honrado, hermanos, que ustedes estén mirando estos temas y que los estén compartiendo, porque es la única manera en que nosotros
nos podemos edificar cada vez más en la palabra de Dios, reflexionando en esa palabra que nuestro Padre Celestial nos ha dejado. Carlos Castro dice: saludos hermanos. Gracias, Carlos, que Dios te bendiga en donde quiera que tú estés, que Dios guarde y proteja siempre a tu familia. Hoy quiero hablar, hermanos, acerca de una historia que está registrada en el Antiguo Testamento. Nosotros los cristianos, hermanos, basamos nuestras enseñanzas en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo estableció para todo el mundo. El Antiguo Testamento fue una ley dada exclusivamente para el pueblo de Israel. Inició allí en Sinaí, en el monte Horeb, ¿verdad? Dios le dio al pueblo de Israel, Dios hizo un pacto con ellos. Los israelitas se comprometieron a guardar ese pacto y después de haber salido de la cautividad de Egipto. Y después, ¿verdad? Vemos que Dios decide establecer un nuevo pacto con la humanidad, porque el pueblo de Israel, hermanos, no guardó el pacto de Dios. Y bueno, nosotros hoy basamos nuestras enseñanzas bajo el régimen del nuevo pacto, pero también, hermanos, tenemos que aprender lo siguiente. Quiero decirles, hermanos, que el antiguo pacto nosotros lo conservamos, lo estudiamos, lo leemos. ¿Por qué? Porque en él encontramos, hermanos, muchas de las enseñanzas de la palabra de Dios hacia el pueblo de Israel. Cómo Dios trató con su pueblo, cuáles fueron las leyes que Dios les dio a su pueblo, cuál fue el convenio que él hizo con su pueblo. Y entonces, hermanos, a nosotros nos ha quedado como un ejemplo para que veamos, para que entendamos, para que aprendamos, hermanos, que lo que Dios promete lo cumple, ¿sí? A nosotros hoy nos ha dado un nuevo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo, ¿verdad?, que escuchemos a su Hijo Jesucristo, y el Señor Jesucristo nos dice: si me amas, guarda mis mandamientos, Juan 14:15, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy estamos guardando los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decirles, hermanos, que dentro de esta historia en el Antiguo Testamento hay una enseñanza muy hermosa y está relacionada precisamente con eso, de guardar los mandamientos de Dios como debe de ser. Quiero que vayamos a leer esta historia en el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, ¿sí?, encontramos, hermanos, esta historia. Dios bendiga a Emilio Alonso, que se ha unido a este programa. Que Dios lo bendiga juntamente con su familia. Segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, vemos, hermanos, que David es elegido rey del pueblo de Israel, el segundo rey del Reino Unido, ¿verdad? El primero, recuerden ustedes, que fue Saúl, y después siguió el rey David. Dice ahí el encabezado, el subtítulo del capítulo 6, que David intenta llevar al arca de Jerusalén. Bueno, es que por la desobediencia del pueblo de Israel, el arca del pacto, el arca donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel, hermanos, en el templo, en el tabernáculo, había sido capturada por los filisteos. Esto lo puede usted leer en el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Ahí tiene como subtítulo: los filisteos capturan el arca. El capítulo 5 nos habla de que el arca está en las tierras de los filisteos. En el capítulo 6 nos narra de que los filisteos regresan el arca porque Dios les estaba castigando, Dios los estaba reprendiendo por lo que ellos habían hecho. Pero les vuelvo a repetir, por la rebeldía, por la desobediencia del pueblo de Israel, el arca de Dios había sido llevada cautiva a tierra de los filisteos. Y David dice aquí en el capítulo 6, estoy en el segundo libro de Samuel, que él intenta regresar el arca a su lugar de origen, en el lugar donde debía de estar. Voy a leer capítulo 6,
Versículo 1 de segundo libro de Samuel. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Hasta aquí nos vamos a detener un momento. Veamos, hermanos, este cuadro y veamos, hermanos, a David, que iba regresando el arca de Dios a su lugar de origen. Y veamos, hermanos, a David, que hace algo de todo corazón, que hace algo de manera sincera. Le hizo una fiesta, le hizo un recibimiento digno de lo que te estaba haciendo. Estaban gozosos, el pueblo, hermanos, estaba danzando. Dice aquí que estaban gozosos, estaban cantándole a Dios y estaban disfrutando, hermanos, de ofrecerle este culto a nuestro Padre Celestial. Fíjense bien, hermanos, en lo que está pasando. David le está ofreciendo a Dios una alabanza, pero conforme a la voluntad de él, no de Dios, de David, ¿sí? El pueblo se estaba gozando. Hoy nosotros, hermanos, usted en el lugar donde vive podrá ver grupos religiosos que danzan, que bailan, que usan todo tipo de instrumentos, que gritan, que piden y que hacen muchas promesas. La pregunta es, ¿se agradará a Dios de esto? Hermanos, siempre que nosotros estemos adorando a Dios, debemos de preguntarnos, ¿es esto lo que el Señor quiere? ¿Es esto lo que el Señor desea? Voy a seguir la lectura porque fíjense bien, hermanos, lo que pasó en el verso 6. Ellos iban gozosos, cantando, ofreciéndole un culto a Dios muy emotivo. Iban muy emocionados, hermanos. Y dice el verso 6 que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Fíjense bien, hermanos, lo que pasó. Iban en un tremendo culto, en una tremenda alegría, iban en un tremendo gozo. Y llega el momento, hermanos, en que los bueyes que llevaban el carro, la carreta donde iba el arca, tropiezan y estando a punto de voltearse y de que el arca cayera, cuando Usa ve esto, inmediatamente estira la mano y trata de detenerla. Pero Usa cae fulminado por la ira de Dios. ¿Por qué hizo Dios esto? Muchas personas dicen que injusto es Dios. ¿Por qué mató a Usa? ¿Por qué le dio muerte si estaba haciendo algo bueno? Si iba a evitar que el arca se cayere. Miren, hermanos, les decía,
Cuando nosotros estamos ofreciendo algo a Dios, cuando nosotros estamos haciendo algo para Dios, debemos de reflexionar siempre en lo que ya les dije. ¿Es esto lo que el Señor quiere? ¿Así debo de hacerlo? ¿Se agrada a Dios de lo que le voy a ofrecer? No es nada más de formar parte de cualquier grupo religioso en donde dicen que alaban y glorifican a Dios y usan un sinfín de cosas que nada tiene que ver con la espiritualidad. Ustedes, hermanos, han visto grupos religiosos en la actualidad a través de las redes sociales y a través del lugar donde usted vive, que danzan, que hacen cosas, hermanos, que la verdad es una blasfemia en contra de Dios, pero según ellos, hermanos, como usa, están haciendo lo correcto, pero a su manera, no como Dios dice. Dios, hermanos, siempre ha sido un Dios de orden. Dios no es Dios de confusión. Dios, hermanos, ha decretado de qué manera, cómo, cuándo y dónde nosotros debemos de ofrecerle la honra y la gloria. Veamos nosotros, hermanos, si estas personas estaban sabidas o no de este problema. Si ellos estaban sabidos que estaba estrictamente prohibido tocar el arca. Vamos a leer en Números capítulo 1. Números capítulo 1 nos va a decir la palabra de Dios lo siguiente. Números capítulo 1, versículo 51 dice, aquí están los lineamientos de Dios. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare, morirá. Aquí está la enseñanza, aquí está la advertencia. En el capítulo 4 sigue describiendo el orden. Capítulo 4, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y los hijos desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Y sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ellas las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar y el pan continuo y estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero de alumbrado de lamparillas de sus despabiladoras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que ellos sirven. Fíjense bien, hermanos, aquí está lo que dice la palabra de Dios. Quiero leer el verso 14. Y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Fíjese bien, si usted tiene su Biblia allí en la mano, marque el versículo 15, que es el que estaba yo leyendo. Vuelvo a leerlo, versículo 15 es muy importante. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos.
pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Fíjese bien, hermanos. Estaba establecido el orden cómo los levitas y quienes debían de desempeñar cada una de las funciones. ¿Quiénes habrían de desarmar el tabernáculo? ¿Quiénes debían de cubrirlo para que nadie viera lo que llevaban allí? ¿Quiénes debían de cargarlo? Pero esas personas que estaban encargadas de cargarlos y del cómo cargarlos, hermanos, no debían de tocar nada de esas cosas que eran santísimas. Estaban totalmente advertidos. Usa, hermanos, Usa sabía claramente este mandamiento. Él, como encargado, hermanos, de llevar el arca, sabía perfectamente que jamás debía de desobedecer la ley de Dios, que estaba totalmente advertido de que no debía de tocar nada del lugar santísimo. Y es que yo quiero decirles, hermanos, estamos tratando con un Dios vivo, con un Dios todopoderoso. ¿Saben ustedes quiénes sí pueden hacer esto? Aquellos grupos religiosos que pasean a sus dioses muertos, a sus dioses de barro, a sus dioses de cobre, de bronce, de metal, de madera. Ellos sí, hermanos, el otro día subieron ahí en una de las redes sociales de un grupo de personas que llevaban a sus dioses y se les cayó y se les quebró la cabeza y lloraban porque su Dios se había despedazado. Y a ellos no les pasó nada. ¿Por qué? Porque ese Dios no tiene poder. Es como si llevaran a una hormiga allá arriba. No tiene ningún poder. Bueno, todavía una hormiga sí te puede morder, ¿verdad? Y te va a doler un poquito, pero esos dioses no sirven para nada. Pero el Dios con el que nosotros estamos tratando y el Dios con el que Usa estaba tratando, hermanos, es un Dios vivo y que no necesita, hermanos, de manos humanas para poderse trasladar. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Tengamos cuidado, hermanos, cómo estamos nosotros adorando a Dios. Dios estableció el orden, hermanos, cómo debían de hacerse las cosas. Y no debemos nosotros, hermanos, de quebrantar estos mandatos. Usa estaba totalmente sabido de los lineamientos de Dios. Pero hoy muchos, hermanos, escuche usted bien, hoy muchas personas piensan adorar a Dios de la manera que ellos consideran que les agrada, de la manera que ellos se sientan bien, de la manera que ellos se sientan gozosos, aunque a Dios no le agrade. Es lo mismo que pasó aquí, hermanos. Ellos estaban cantándole, adorándole, brincando, tocando instrumentos, haciendo esto y el otro, y pensaban que llevaban cualquier cosa, que estaban tratando con cualquier Dios. Y Dios, hermanos, tuvo que demostrarles, tuvo que hacerles ver que Él no es cualquier Dios, que Él es el Dios que está por encima de todos los dioses, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que creó todo lo que nosotros vemos, hermanos, que nos hizo a su imagen y semejanza. No es cualquier Dios, es un Dios vivo, es un Dios que en este momento nos está escuchando y que se está gozando de que nosotros, hermanos, estemos predicando su verdad y estemos enseñando, hermanos, la manera en que nosotros debemos de adorarle. No nos confundamos, no nos equivoquemos, no nos dejemos engañar, no nos llevemos por el emocionalismo. David y estos hombres, hermanos, se dejaron llevar por el emocionalismo. Y Usa, al ver que la carreta se ladeaba y el arca se estaba escurriendo, inmediatamente dice: yo le echo la mano a Dios. Tenga cuidado. Dios ha establecido sus lineamientos de cómo nosotros debemos de servirle y en ningún momento, hermanos, nosotros debemos de modificarnos. Quiero decirles también que el rey lo sabía. El rey David estaba bien sabido de lo que estaban haciendo. Quiero que leamos ahí en Números, capítulo 7. Números, capítulo 7. Vea usted lo que dice la palabra de Dios allí. Versículos 6 y versículos 9.
Perdón. Es Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, por favor, discúlpenme. Deuteronomio capítulo 17, verso 18. Hablando de cuando eligiera el pueblo de Israel un rey, vea usted lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 17, verso 18 dice así, hablando del rey: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Se da usted cuenta? David, hermanos, el rey David no era un ignorante de las leyes de Dios. El requisito era que para quien fuera designado rey, que quien se sentara en el trono, debía, hermanos, de tener un libro de la ley, una copia, y leerlo diariamente para estar bien sabido, para estar enterados de cómo debían de hacerse las cosas delante de la presencia de Dios. Pero vemos a David, hermanos, que se deja llevar por el emocionalismo. Vemos a David, hermanos, que le prepara un carro nuevo. Hermanos, no es así. Recuerden ustedes, hermanos, que debían de llevarlos con unas varas. El arca, hermanos, debía de tener unos arillos donde debían pasar unas varas, y ahí los hijos de Coat debían de ponerlas sobre sus hombros. Pero a David se le hizo fácil: vamos a comprarle un carro nuevo al Señor. Vamos a ofrecerle algo diferente. Vamos a mejorar el diseño que Él nos ha dado. ¿Sí? Les decía, hermanos, solamente los hijos de Coat podían llevar el arca. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios en Números capítulo 7, versos 6 y 9. Se los vuelvo a leer. Números capítulo 7. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes los dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme al ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. ¿Se da usted cuenta? Había un orden establecido de cómo debían de hacerse las cosas. Pero David, hermanos, y Usa quisieron modificar, hermanos, quisieron cambiar el diseño, quisieron cambiar los planes, quisieron hacerlo mejor, quisieron ofrecerle algo diferente a Dios, algo novedoso. Quisieron innovar las cosas, hermanos, no sujetándose a las leyes establecidas por parte de nuestro Padre Celestial. La verdadera adoración, hermanos, debe de ser conforme a la palabra de nuestro Dios. Dios, hermanos, no tolera la irreverencia, pues Él es un Dios justo. ¿Sí? Dios, hermanos, no tolera la irreverencia. ¿Sí? Pues Dios es un Dios justo. ¿Sabe usted qué dice ahí en Nahum? Capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios allí en Nahum, capítulo 1, versículo 3, que Él, hermanos, no dará por inocente al culpable. Así es que, hermanos, tengamos mucho cuidado. Leo Nahum,
capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado cuando estamos adorando a Dios. Tengamos mucho cuidado cuando le estamos ofreciendo un servicio a Dios. Tengamos mucho cuidado cuando le estamos dando a Dios la honra y la gloria. ¿Sí? Voy a detenerme un momento para saludar a nuestra hermana Zenobia, a nuestra hermana Edda Matlup, para Lucrecio Delin, para Divina Vale, para Marcelino Estrella, para Adrián Córdoba, para Lucy Soto, para Mar Guzmán y Jorge Sáenz. Feliz día, hermanos, que Dios les bendiga, que estén disfrutando, hermanos, de las bendiciones de nuestro Padre Celestial en esta hora, que el Padre Celestial siempre derrame bendiciones y nosotros aprendamos a sujetarnos a su palabra. Entonces, hermanos, les decía, Dios no tolera la irreverencia. Dios, hermanos, nos ha dado un orden de cómo nosotros debemos de adorarlo. ¿Sí? ¿Sabe usted, hermanos? ¿Sabe usted por qué Dios le dio una oportunidad a los filisteos cuando se llevaron el arca? Ustedes pueden leer ahí en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 del primer libro de Samuel. Ellos empezaron a ser castigados, sí. Empezaron a tener tumores, empezaron a tener problemas de salud. Y ellos preguntaron que qué podían hacer. Se les dijo que debían de devolver el arca y que no la debían de devolver, hermanos, vacías, sino que debían de pagar un precio por ello. ¿Por qué Dios no los mató como a Usa si ellos también tocaron el arca? ¿Ha usted pensado en eso? Cuando ellos se robaron el arca, cuando ellos secuestraron el arca, cuando ellos capturaron el arca, hermanos, ellos no conocían de la ley de Dios. Y precisamente por esa razón, hermanos, Dios no los mató. Porque no conocían de la ley de Dios, porque no conocían los principios de cómo debían de trasladar el arca. Pero Usa sí lo sabía, y Usa se volvió irreverente. Usa prefirió hacer las cosas a su manera. Usa no le dio importancia, no le dio respeto, no tuvo temor de Dios, aunque quiso aparentemente hacer algo bueno, pero no era correcto delante de Dios. Y hoy Dios, hermanos, nos da a nosotros una oportunidad para cambiar. A todos aquellos, hermanos, que todavía no han entregado sus vidas al Señor Jesucristo, Dios les está dando una oportunidad. En el libro de Hechos, capítulo 17, usted puede leer allí que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿sí? Como le pasó a los filisteos, que les dio esa oportunidad de seguir vivos, porque ellos no conocían la ley. Pero Dios, Hechos 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Hay que cambiar de vida, hay que cambiar de manera de pensar, hay que cambiar de manera de actuar, hay que cambiar de manera de obrar, hermanos. Nosotros, se nos está dando una oportunidad. Nosotros, hermanos, también somos el pueblo de Dios y se nos ha dado una ley, ¿sí? Entonces, ya vimos, Nahum 1:3 dice que él no va a dar por inocente al culpable. La historia de Usa, hermanos, un hombre que aparentemente estaba haciendo lo bueno delante de Dios, pero de manera ¿qué? Incorrecta. Él lo hizo a su forma. Él sabía cuáles eran los lineamientos. Él sabía cómo debía de hacer las cosas. Pero él dijo, no, yo voy a hacerlo de una mejor manera, y solamente encontró la muerte. La historia de Usa, hermanos, nos debe de llevar a pensar en actitudes y acciones que consideramos buenas, pero que a la luz de la palabra de Dios vemos que no son las adecuadas, ¿sí? Tenemos a Loida Xiao, hermana Loida, que se ha unido, ella está en
kilómetro 80 ya en Quintana Roo, a Jorge Sáenz, a Mar Guzmán. Que Dios os bendiga, hermanos, que Dios los guarde y que Dios los fortalezca. Gracias por unirse a este programa, que el Señor sea con todos ustedes. Entonces, hermanos, les decía, la historia de Usa nos debe de llevar a pensar en las actitudes y acciones que consideramos buenas nosotros, pero que a la luz de la palabra de Dios vemos que no son las adecuadas. Una pregunta. ¿Acaso no debía de agradarse Dios de su pueblo, de su rey, del rey que él había escogido? ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios seleccionó a David, al más pequeño, al más frágil? ¿Sí? ¿Acaso no estaba contento con su rey? ¿No le estaban ofreciendo un culto de alabanza, un culto de adoración? ¿No estaban cantándole con instrumentos? ¿No estaban danzando delante de la presencia de Dios, gozosos de que estaban trayendo ya el arca de Dios a su lugar de origen? ¿No creen ustedes, hermanos, que eso debía de ser motivo suficiente para que Dios estuviera contento? Déjeme decirle que no. Cuando hay rebeldía en nuestro corazón, cuando hay desobediencia hacia los mandatos de Dios, todo lo que usted le ofrezca, de nada va a servir. Tenemos que hacer las cosas, hermanos, como Él nos ha dicho, como Él nos ha mandado. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo quiero que meditemos en otro hombre que, al igual que David, quiso hacer las cosas a su manera. Es otro rey y fue el primer rey de Israel. ¿Sí? Los dos cometieron el mismo error. Y mucha gente en la actualidad está cometiendo ese mismo error de quererle ofrecer a Dios una alabanza, un culto, una adoración que no es la que Él ha pedido. Pero es que a mí me gusta. Es que se oyen bonitas las arpas, se oye bonita la guitarra, se oye bonita la batería, se ven hermosas las danzas. Hermanos, ahorita hay grupos religiosos que tienen edecanes, que hacen su show, hermanos, durante el servicio que tienen. Esos grupos religiosos, hermanos, que son una blasfemia delante de Dios. Así como lo fue Usa, así como lo fue David, hermanos, que en ese momento estaban blasfemando su nombre, porque no estaban cumpliendo con los lineamientos, con los estatutos y los decretos que Dios ya había establecido. Estos hombres estaban haciendo las cosas a su manera y a Dios no le agrada. Por muy hermoso que sea lo que usted le ofrezca a Dios, si no lo está haciendo como Él quiere, de nada le de nada le va a servir. Debemos de hacer las cosas, hermanos, en la forma como Él ha establecido. Primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel encontramos a este rey llamado Saúl, que lo mandaron a una comisión, lo mandaron, hermanos, a destruir el pueblo de Amalec. Lo mandaron a destruir, hermanos, los amalecitas. Y dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en el capítulo 15 del libro de Samuel, que este hombre, hermanos, no hizo las cosas como se le habían dicho. ¿Sabe usted qué hizo? Dice que escogió lo mejor de los ganados y se los trajo para ofrecer sacrificio a Dios. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel 15 dice, y Saúl respondió a Amalec, bueno, desde el 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramidos de vacas es este que oye en mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas y de las ovejas para santificarlas a Jehová, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, y él respondió. Y ahí le sigue diciendo lo que había pasado. En el verso 22, que es en el que me interesa llegar, y Samuel dijo,
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Esa es la pregunta. ¿En qué se complace Dios? ¿En los sacrificios o en la obediencia a su palabra? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Quiero decirles, hermanos, que nosotros también hemos sido elegidos reyes y sacerdotes para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que yo quiero, hermanos, que retumbe en su mente en esta mañana es, ¿en qué se complace Dios? ¿En los sacrificios o en la obediencia a sus mandamientos? Aquí nos declara, hermanos, que Dios se complace en la obediencia. Que debemos de ofrecerle la adoración a Dios en espíritu y en verdad, como Él ha declarado. Los instrumentos musicales se oyen bonitos, son hermosísimos, pero Dios dijo, yo ya no quiero oírlos. Yo quiero oír la voz de Loida, quiero oír la voz de Jorge, quiero oír la voz de Mar, de Lucy, de Adrián, de Marcelino, de Divina, de Zenobia, de Edda, de Lucrecio, de Emilio, de Joel, de Carlos, de Bonnie, de Eduardo, de Wilberto, de Joel. Esa voz es la que yo quiero oír. Ya no quiero yo guitarras, ya no quiero órganos, ya no quiero pianos. Yo quiero oír la voz de cada uno de mis hijos. Y esto es lo que tenemos que hacer, cantarle a nuestro Dios como Él nos pide. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. No cometamos el error de Saúl. Saúl dice, pues yo le traigo estas vaquitas, le traigo estas ovejas y con esto Dios se va a poner contento. Y dice Dios, espérate, yo no te pedí eso. Yo te di una orden y debes de cumplirla. Y yo quiero que se me obedezca. Yo quiero que aprendan a obedecerme. Porque el que no le obedece, ¿sí? Dice la palabra de Dios aquí, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Desobedecer la palabra de Dios es lo mismo que estar con los adivinos, ¿sí? Y como idolatría es el ser obstinado, no buscar la forma en que Dios quiere. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ten cuidado cómo estamos adorando a Dios. No debemos de ignorar, hermanos, los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Debemos, hermanos, de obedecerle como Él nos manda, como Él nos dice. Nosotros, hermanos, no tenemos ningún derecho, no tenemos ninguna autoridad para mejorarlas o para alivianarlas. La adoración a Dios, hermanos, está fundada en los mandamientos, en la obediencia y no en el emocionalismo. ¿Sí? La adoración a Dios, hermanos, está fundada en sus mandamientos, en la obediencia a ellos y no en el emocionalismo. Muchos gritan, muchos danzan, muchos se emocionan, pero no hay nada de obediencia. Recuerde usted lo que dice la palabra de Dios. Hágase todo decentemente y con orden. Y puede usted ver en esos disque cultos de adoración a Dios, en esos grupos religiosos, que uno brinca, el otro grita, el otro danza. Dice el apóstol Pablo, ¿no dirán que están locos? Claro que sí, están locos porque no saben de la palabra de Dios. Una persona, un grupo religioso que actúa así, no conoce de la palabra de Dios, no está obedeciendo la palabra de Dios. Está en la misma situación que David.
en una situación de rebeldía. Debemos de tener cuidado, hermanos. David tuvo que aprender a adorar a Dios. Muy tarde, pero tuvo que aprenderlo. ¿Sí? Él dijo entonces que tenían que santificarse y que debían de hacer las cosas como Dios ha establecido. Nosotros tenemos hoy la palabra de Dios que nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 15, si me amas, guardemos sus mandamientos. Dios nos ha dicho que debemos de oír a su hijo, David. Usa murió, hermanos, por hacer caso omiso a la palabra de Dios. Y si usted quiere servir a Dios, hermanos, tenga cuidado en adorarle como Él manda. Juan 4:24, Dios es espíritu, ¿sí? Y Dios busca que sus adoradores le adoremos en espíritu y en verdad. Las cosas que a Dios se ofrecen, hermanos, deben de ser de acuerdo a como dice la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Este incidente, hermanos, se hubiera evitado si ellos hubieran seguido el plan de Dios desde un principio, pero quisieron mejorar las cosas y encontraron la muerte, ¿sí? No fue un accidente, aunque sus intenciones eran buenas, pero estaban quebrantando, hermanos, el plan de Dios. Estoy hablando de Usa y de David. Quisieron mejorarlo. Sencillamente, hermanos, desobedecieron al mandato de Dios de cómo debían de llevarlos. Usa, hermanos, oiga usted bien, Usa viene siendo como un ejemplo de todos aquellos con buenas intenciones que hacen las cosas a su propia manera sin obedecer las órdenes establecidas. Tengamos cuidado. La intención de nada nos va a ayudar. La intención de nada nos va a ayudar. Apeguémonos a los mandamientos divinos de nuestro Dios, de cómo nosotros debemos de adorarle. Tenga cuidado en el lugar donde usted está adorando a Dios. ¿Se están cumpliendo los mandamientos establecidos por Dios o se está cometiendo un desorden? Recuerde usted, hoy a diferencia del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios estaba tratando directamente con su pueblo. Hoy nosotros tenemos un intercesor, tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Pero dice el escritor a los romanos que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. Ten cuidado, no vayas a estar atesorando ira para el día de la ira con la adoración que a tu manera tú le estás ofreciendo a Dios. Lo correcto es apegarse a los lineamientos establecidos en la palabra de nuestro Dios. La Biblia, el Nuevo Testamento, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, todas las cartas que están registradas, el libro de historia y todas las cartas que están registradas, hermanos, así como el libro de Revelación, están allí declarándonos a nosotros cómo debemos de hacer las cosas, con qué orden debemos de hacer las cosas. Los evangelios, parte de los evangelios, hermanos, nos están diciendo a nosotros lo que el Señor Jesucristo fue testando para que nosotros lo pusiésemos en práctica después de su muerte. Tengamos mucho cuidado. No querramos hacer las cosas como Usa. Usa quiso mejorar el plan de Dios y simplemente encontró la muerte. Hoy hay muchísimos grupos religiosos que están mejorando el plan de Dios. Están enriqueciendo a la gente. Muchos grupos religiosos predican el evangelio de la prosperidad. Ven a este grupo, vente aquí con nosotros y te va a ir bien, vas a tener dinero, vas a tener una casa más grande, vas a tener un carro más nuevo, vas a tener una buena cuenta bancaria, tus negocios van a prosperar. Mentira, la palabra de Dios no promete eso. Podemos prosperar espiritualmente. La palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Haz tesoros en el cielo, donde ni los ladrones minan ni hurtan, ni la polilla ni el orín corroen. Aquí en la tierra, hermanos, todos esos tesoros, eso es lo que está buscando la delincuencia organizada hoy, los tesoros de la gente, y por eso están matando y secuestrando a mucha gente. Pero muchos, hermanos, te están prometiendo riquezas. Ten cuidado, ese no es el plan. Es algo bueno. ¿A quién no le gustaría tener dinero? ¿A quién no le gustaría vivir cómodamente en una esfera de confort? Sí,
Pero ten cuidado, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es otro. Que Dios te bendiga y espero que esta reflexión de Usa, no se te olvide este nombre. Usa quiso mejorar el plan de Dios y encontró la muerte. Nosotros, hermanos, ya tenemos un plan predeterminado para adorar a nuestro Dios y debemos, hermanos, de obedecerlo tal y como está en las páginas del Nuevo Testamento. No nos equivoquemos. Así es que, hermanos, a José Luis Espinosa, que Dios les bendiga, a todos mis hermanos que estuvieron unidos en este programa, a nuestros amigos, mediten bien lo que hemos leído, mediten bien en lo que hemos leído, hermanos. Esta historia la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 5 al 7. Ahí puede usted encontrar esta historia de cómo este hombre, por su rebeldía y por querer mejorar el plan de Dios, encontró la muerte. No cometamos ese error. Mejor apeguémonos a lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Muchísimas gracias. Terminamos con una oración. Padre nuestro, le damos gracias en este momento por la oportunidad maravillosa que nos ha dado de poder llegar a este fin del tema, Señor, con el cual intentamos despertar la mente de mis hermanos, de mis amigos, para que podamos ver cómo le estamos adorando a usted, el único Dios verdadero. El Dios que ha dejado plasmada en las páginas del Nuevo Testamento por medio de nuestro Señor Jesucristo la forma correcta, la forma precisa, la forma adecuada, como usted quiere que se le adore en la actualidad. Padre Celestial, usted nos ha dado un nombre a cada uno de nosotros, a su pueblo, nos ha dado un nombre para que le alabemos y le glorifiquemos. No debemos intentar cambiar ese nombre que usted, Padre Celestial, prometió casi 750 años antes de que su Hijo Jesucristo viniera, hizo esa promesa y que se cumple, Padre Celestial, allá en la ciudad de Antioquía, donde a los seguidores, a sus discípulos se les llamó cristianos por primera vez, y ese es el nombre que con orgullo nosotros debemos de llevar. Ningún otro nombre tendrá validez, aunque parezca muy bonito, aunque parezca muy hermoso. A usted no le agrada, Padre. Por eso le suplicamos, le rogamos a que mis hermanos, mis amigos, meditemos en esto que hemos leído, esta historia tan hermosa, que nos enseña a reflexionar cómo le estamos adorando a usted, si verdaderamente lo estamos haciendo como usted ha mandado. Bendiga a todos mis hermanos, a todos mis amigos, sea con ellos. Gracias por darnos esa oportunidad de mejorar nuestras vidas, de mejorar la forma, eterno Dios, en que nosotros estamos sirviéndole cada día. Usted pasa por alto los tiempos de la ignorancia y manda que nos arrepintamos. Gracias por los que ya hemos cambiado, por los que hemos aceptado, Señor, sus mandamientos y los estamos obedeciendo como usted desea. Señor, sea con todo su pueblo, sea con su iglesia, con todos sus siervos. Gracias, Padre bendito, con los que están unidos en este programa. Gracias, amoroso Dios. Sea usted con los niños que sufren, con los adultos, con los ancianos, con sus hijas, Padre Celestial, que también padecen y que figuran delante de su presencia. Gracias, Padre bendito. En el maravilloso nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, le damos la honra y la gloria. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias por haber estado unidos a este programa. Nos vemos, hermanos, mañana a las 7 de la mañana nuevamente estaremos transmitiendo un pequeño mensaje, y les recuerdo a todas las hermanas, mi esposa, para mejorar, hermanos, el trabajo de la radio, nuestros hermanos determinaron que las predicaciones de nuestras hermanas van a ser, mi esposa tiene la oportunidad de estar predicando el día jueves a las 10:45, lo estará haciendo por Facebook. En 10:30 lo estará haciendo por radio en internet. Va a estar ella predicando por radio en internet como lo estoy haciendo yo ahorita, a las 10:30. Y a las 10:45 entra la plataforma de Facebook para que ustedes puedan seguir. Los que no tienen oportunidad o no pueden conectarse por la radio, pueden seguirla por esta plataforma. A todas las hermanas, es un programa para hermanas y les daremos una sorpresa para ese día. Así es que, hermanas, estén atentos para este próximo jueves, pasado mañana. Ella estará por Facebook a las 10:45, 9:30 y 10:30 por radio en internet. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Pásela feliz. Que tenga usted un excelente día lleno de muchas bendiciones. Su hermano en Cristo, Sergio Jiménez Martínez, le desea lo mejor de lo mejor desde la Iglesia de Cristo en San Fernando, Tamaulipas, México. Un saludo para todos mis hermanos, a todo el mundo. Gracias.
para hermanas, y les daremos una sorpresa para ese día. Así es que, hermanas, estén atentos para este próximo jueves, pasado mañana, ella está. Hermanos, Dios nos bendiga. Vamos a terminar con la parte del himno que nos falta. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo. Pero me encontraste cuando morí en oscuridad. Me viste con amor y tuviste piedad. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí alabando al Señor que me ama a mí. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí alabando al Señor que me ama a mí, al Señor que me ama a mí. Muchas gracias, mis apreciados hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves a las 9:30 de la mañana. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y la paz del Señor les acompañe en todo momento. Gracias.